Los amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro, les damos la muy bienvenida a todos los aquí presentes. Estamos compartiendo la clausura de este ciclo de conferencias virtuales que hemos dado en llamar La inmigración en primera persona y que se ha propuesto a lo largo de 3 charlas tratar el tema de la inmigración. En este caso, no solamente con una visión local de los procesos de formación de las colectividades de inmigrantes, sino también ir al plano histórico nacional, interpretando los procesos que dieron lugar a una Argentina de mosaico de identidades como la que tenemos hoy en día. Bueno, vamos a invitar entonces a María Inés Corda a que nos dirija unas palabras presentando el tema que vamos a compartir hoy. Bienvenida, Inés, y tus palabras son escuchadas por todos. Bueno, buenas tardes. Feliz de ver a tantos amigos en este último encuentro sobre colectividades. Y yo les voy a leer un breve texto que dice: San Pedro, nuestro lugar en el mundo, antigua tierra de querandíes, evangelizado por los franciscanos, quienes en 1748 iniciaron la construcción de ese convento que serían los primeros ladrillos del San Pedro de hoy. Si nos adentramos en nuestra historia local, podemos comprobar que su devenir va palmo a palmo con el origen de las poblaciones en la región. Antes de la promulgación de la Constitución Nacional, en el año 1853, en su preámbulo dice textualmente: para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, a nuestra zona, hoy Santa Lucía, llegaron a partir de 1847 los primeros inmigrantes irlandeses. Según los historiadores, en el año 1869 ya había aproximadamente 600 estancias en nuestra zona, en su mayoría dedicadas a la ganadería. Seguimos avanzando en los diversos procesos históricos a nivel mundial y los inmigrantes llegaron per fare l'América en distintas épocas y por distintas situaciones. A San Pedro y sus alrededores llegaron, después de aquellos irlandeses, mallorquines, catalanes, españoles, vascos, italianos, sirio-libaneses, franceses, alemanes, japoneses, atraídos por un pueblo que ya comenzaba a tener sus servicios esenciales y una zona rural en plena expansión. Hubo gobernantes que invitaban allá en el viejo continente ofreciendo las bondades de este lugar y pagaban algunos pasajes, también ofrecían tierras. Generalmente primero llegaban los hombres, luego, cuando podían, traían a sus familias. En sus corazones estaba el deseo de volver a su patria, pero muy pocos pudieron hacerlo. Por eso sintieron la necesidad de encontrarse, reunirse, conversar sobre sus diferentes situaciones, poder hablar en su lengua para no perderla. Fue así como surgieron las primeras asociaciones, primeras colectividades, que muchas de ellas perduraron en el tiempo. Pero ahora también tenemos otras inmigraciones nuevas en San Pedro y en el país, que son los chinos, los paraguayos y los venezolanos. Bienvenidos todos a nuestra tierra. Muchas gracias, Inés, y para dar comienzo con música y para ir preparando nuestros recuerdos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, porque todos estamos atravesados por la inmigración, vamos a compartir una hermosa grabación de una canción que nos quieren regalar
Liliana Agüero y Daniel Jauregui. Dicen que las aguas tienen bien guardados sus secretos, pero si llueve en la noche, alguno se va bien lejos. Anoche soñé que el río brilló de perlas cantó, hoy me desperté cantando al ritmo del corazón. El agua sube, sube mi amor, revolotea mi corazón, muy triste quedo si tú te vas, agüita inquieta, camalotal. Ni que te hubiera traído la creciente en la mañana, como una flor de Cupido, te posaste en mi ventana, dulce flor pasajera, agüita camalotal, inundaste mis rincones con tu amor del litoral. El agua sube, sube mi amor, revolotea mi corazón, muy triste quedo si tú te vas, agüita inquieta, camalotal. El agua sube, Bueno, ahora vamos a ir invitando a representantes de las distintas colectividades o inmigrantes. Les recordamos que tienen 5 minutos para poder darle tiempo a todos. Los vamos a ir presentando uno a uno. Y vamos a comenzar con la colectividad italiana. Tenemos con nosotros a Antonio Consolini, que llegó en marzo del año 1951 con su mamá y sus hermanos desde San Zeno de Montaña, en la región del Véneto, para reunirse con su papá, que ya había llegado a San Pedro. A los 17 años se incorporó a la colectividad, tanto añoraba sus orígenes, su tierra, y hoy sigue perteneciendo a ella y es el vicepresidente de la Sociedad Italiana de San Pedro. Tonino, no te veo, abrí el micrófono y contanos tu experiencia en San Pedro. Bienvenido, amigo. Bueno, gracias y buenas tardes para todos. ¿Cómo vine acá? Ya lo dijiste todo vos casi. Sí, llegamos acá en un 15 de marzo del año 51
en un barco, se llamaba Santa Cruz, que ya ahora ya no existe más. Y bueno, acá comenzamos a trabajar con su papá y mamá, ella con sus cosas, y yo yendo a la escuela, ¿no? Obvio. Después de grande, sí, comencé a de seguir con el oficio de mi padre, hasta el día de hoy, gracias a Dios. Seguimos con eso. Venimos de San Zeno, un pueblo que hace poco tuve la suerte de volver. San Zeno es de la parte véneta. Volví con mi hermano, me acuerdo que fue algo grandioso para mí. Era como tocar el cielo con las manos. Después de 58 años no pisaba tierra italiana. Para mí era como ir a la luna, che. Y bueno, ahora ya cumplí con mi sueño y ahora sigo acá ayudando a la sociedad italiana, del cual soy socio del año 60, creo que era el mes de febrero. Ahí comenzamos todos a ser socios de la sociedad, para estar todos juntos, digamos. Donde había un italiano, ahí queríamos estar nosotros, para hermanarnos, para estar juntos, compartir viejas historias y conocer gente nueva, gente argentina, sanpedrina, y bueno, allí seguimos y estamos ahí todavía. No sé qué más Yo seguir. te hago una pregunta, Tonino. Sí. En ese momento, cuando vos ingresaste a la sociedad italiana por una necesidad de vincularte con tus paisanos, ¿participaban las mujeres o solo los hombres? No, ahí entraban todos como socios. En el caso nuestro entramos todos, hasta mis hermanos, entraron todos, mi mamá también, obvio. Éramos 5 socios en ese entonces, los 3 hermanos, otros chicos todavía, y luego vino Jorge y otros más, ¿no? Pero éramos 5 socios a partir de ese año. Y ahí cumplimos hasta ahora. Seguimos luchándola para mantenerla. ¿Qué recuerdos tenés del San Pedro cuando llegaste? ¿Cómo no entendí la pregunta? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, la verdad es que todo me llamó la atención porque para mí era todo nuevo. Me acuerdo que cuando fui a la escuela, al mes que llegué acá, fuimos a la escuela, mejor dicho, yo era el mayor, fuimos a la escuela 7. Y me acuerdo que iba conmigo Claudio Lama, y ahí tuvo un tiempo largo. Y cuando iba a la dirección, me hacían rezar el Padre Nuestro en latín. Eso me acuerdo patente. Fue eso para mí fue muy lindo. Bueno, un mensaje que nos quieras dejar como inmigrante, así le damos paso al que sigue. Un mensaje. Sí. Me gustaría que todos fuéramos unidos, que tiráramos con el mismo carro y siempre para adelante, sin mezquindades, sin nada de eso, siempre dándonos las manos, e ir siempre adelante, de ayudarnos unos a otros. Bueno. Eso sería lo primordial. Bellísimo tu mensaje, muchísimas gracias y gracias Colectividad Italiana, con un representante de primera. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias a todos. Seguimos, Juan. Arrivederci. Muchísimas gracias, Colectividad Italiana. Están invitados todos aquellos que quieran
dejar comentarios, hacerlo, o tal vez alguna pregunta, hacerlos en el chat de esta conversación de Zoom. Vamos ahora a presentar a otra colectividad muy trascendente en la vida de la ciudad de San Pedro. Si tuviéramos que elegir una esquina icónica de San Pedro, más de uno seguramente diría la del Bar Buti, una verdadera esquina con historia que se remonta al siglo XIX, cuando un grupo de españoles resolvieron fundar la Asociación Española de Socorros Mutuos de San Pedro. Hoy el señor Roberto Oscar Massanés Puy será entonces el encargado de contarnos más detalles de aquel hecho fundacional y los importantes acontecimientos que ocurrieron luego. El señor Massanés ingresó a la institución en el año 1995, ocupando diferentes cargos. Llegó a ser su presidente y actualmente ocupa la función de tesorero. Vale destacar que es nieto de catalanes. Te escuchamos, querido Roberto, y déjame aprovechar a mencionar que si se corta este turno de Zoom, volvemos a ingresar todos a través de la misma manera con la que hemos hecho el ingreso a esta sala. Bienvenido, Roberto, ¿estás por ahí? Sí, estaba. Estaba porque yo le di Bueno, acceso. si no, sigo. A ver si... Tal vez se le cayó la conexión. Sigo con la colectividad. Acá lo estoy viendo. Lo que sucede es que está conectado, pero con problemas de micrófono. Vamos a continuar y chequeo por privado para ver si puedo ayudarlo con la conexión. Bueno, sobre la colectividad irlandesa, nos va a contar cosas muy importantes Diego Rodríguez, que ya se presentó, es historiador santalucense y colaborador del Museo del Centenario de Santa Lucía. Consideramos muy importante su aporte, dado que tiene unas historias bellísimas para compartir. Diego, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Felicitaciones al Museo Botaro por esta propuesta hermosa. Y bueno, nosotros de Santa Lucía venimos a aportar desde el museo un poquito la historia y del origen de nuestro pueblo y también de una parte importante de la zona de San Pedro. Fundamentalmente, la inmigración irlandesa, como decía Inés, ha sido una de las más antiguas en la zona, en el partido de San Pedro, y lo que nos dio a nosotros fundamentalmente es la identidad como pueblo, ya que el nombre de Santa Lucía se denomina en homenaje a Lucía Cullingan, que era la esposa de don John Harrington, dueño de muchas estancias de la zona. También Pueblo Doyle, por ejemplo, se debe en homenaje a Cristóbal Doyle, descendiente de Lucas Doyle, uno de los inmigrantes irlandeses, y muy colaboradores en la zona. Por eso la inmigración irlandesa, aunque ha desaparecido prácticamente, los descendientes irlandeses se han ido, hay muchos descendientes todavía que aún perduran esa inmigración tan importante. Nosotros, mi familia, por ejemplo, venimos de los Slevin y de los Nally, por parte de mi abuela. Entonces, no solamente nos ha dejado los nombres de dos pueblos, sino también que los descendientes de los primeros irlandeses, como don Santiago Farrell, como Eduardo Doyle, como muchas familias que McInerney se ha dedicado a desarrollar, Julia se ha dedicado a desarrollar con detalle esa historia, nosotros también recabamos ella, nos basamos en ella, en Américo Picagli, para explicar toda la historia familiar. Esos descendientes irlandeses como Santiago Farrell y Margarita Harrington han dejado un legado muy importante, por ejemplo, con la donación de los terrenos de la Escuela del Descanso, una parte de la donación de los terrenos de la Escuela 21 de Colegiales, la donación del Instituto Margarito Farrell de Maguire en el año 26,
que todavía perdura y tiene una actividad escolar muy importante. También colaboraron en la elección de la iglesia de la parroquia de Santa Lucía, y la historia es muy interesante porque uno de los primeros curas rurales fue el padre Flannery. Imagínense San Pedro, los caminos, en esa época, 1869, cuando llega a San Pedro el padre Flannery, y en 1876 fundan era tan importante la colectividad en esa zona, principalmente en la Bolsa, el Descanso, ¿no? En esa zona rural, era tan importante que hasta construyeron una capilla en 1876, muy importante para la colectividad, con el aporte de los irlandeses de toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimos apellidos irlandeses dando vueltas por San Pedro, por Arrecife, por Ramallo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que todavía perduran, y bueno, la idea nuestra desde el Museo de Santa Lucía es, digamos, divulgar esa historia tan interesante y tan importante para el partido de San Pedro, ¿no es cierto? Fundamentalmente la actividad era ganadera, criaban ovejas, y lo que contaba el historiador don Juan Plachot, uno de nuestros historiadores fundamentales, es que cuando el pueblo, cuando el ferrocarril pasa y se crea la estación y pasan las vías del ferrocarril, ya los irlandeses ya prácticamente habían dejado el campo, porque los hijos se fueron a vivir a Buenos Aires, a estudiar. Entonces, bueno, y aparece otro tipo de inmigración con mucho más presencia, que va renovando y le dio identidad a Santa Lucía como pueblo, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un pequeño aporte, la historia de la descendencia irlandesa en la zona, y lo más importante y fundamentalmente que los irlandeses trataron muy bien a sus peones, a sus criollos. Mi papá y mi abuela trabajó en la estancia de descendientes de irlandeses, y había una comunión muy importante entre los trabajadores y los dueños de la estancia. Hubo una gran comunión con el criollo, y yo creo que por eso también es muy interesante el recuerdo, y es muy presente la comunidad irlandesa, que aún perdura esta historia, y es una gran comunidad que difunde la historia de sus orígenes, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y los felicito por la propuesta. Gracias, Diego, gracias por sumarte. No sé si, Juan, estás listo. Estamos con tiempo para que Diego pueda contestar una pregunta que han hecho sobre la colectividad irlandesa, y que es la siguiente: la llegada de estos inmigrantes irlandeses a la zona ¿coincidió con la hambruna de la papa en Irlanda? Pregunta la profesora Rosalía Lenguiti. Sí, por supuesto. Igualmente, no soy estudioso de la historia irlandesa, porque es bastante. Los ingleses lo invadieron, le prohibieron su idioma, pero no soy experto en ese tema, pero digamos, coincide con eso, con la gran hambruna que hubo. No sé producto de qué, si fue por las malas cosechas, pero me parece que principalmente por la opresión del Imperio Británico, ¿no es cierto? Y acá encontraron un lugar que se desarrollaron terriblemente, que, como lo demuestra los mapas antiguos de San Pedro, donde hay muchas estancias que los dueños de las estancias de la zona oeste eran irlandeses, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Gracias, Diego, y aprovechamos a invitar a todos, por supuesto, a que visiten el Museo del Centenario en la localidad de Santa Lucía, partido de San Pedro. Vamos ahora a presentar a la siguiente colectividad, que acá tengo conflicto de intereses, porque se trata de la colectividad mallorquina. Podríamos decir que San Pedro tiene sabor a ensaimadas, tiene aroma a azares y tradición en viveros. Tiene entonces, sin lugar a dudas, un diálogo íntimo con la colectividad mallorquina, que le ha regalado estos y otros tantos tesoros a lo largo de toda su historia en la región. En esta oportunidad, la agrupación Mallorca estará hoy representada por Daniel Gallá, hijo de un mallorquín nativo de Felanich, ciudad que, por ser el origen de muchos de los inmigrantes baleares asentados aquí,
está hermanada con nuestro San Pedro a través de ya muchas generaciones. Actualmente Daniel, quien vivió con su familia muchos años en Mallorca, participa activamente de la institución, siendo miembro de su comisión directiva, con el objetivo de mantener viva la historia de los mallorquines en San Pedro y de su propia familia. Bienvenido, Daniel. Si el tiempo nos corta este turno de Zoom, recuerden que nos conectamos todos a través de los mismos enlaces para una segunda vuelta. Bienvenido. Pertenezco a la agrupación desde hace 1 año y medio más o menos, que estamos integrando la comisión directiva de la agrupación, y más que nada todo el tema para poder seguir manteniendo la cultura, la costumbre, de todo lo que uno ha vivido allí, como vos dijiste. Me tocó estar viviendo 8 años en Mallorca, y bueno, mis hijos tuvieron muchísimo que ver también con el tema de la adaptación y la cultura que ellos fueron adquiriendo. Y cuando vinimos aquí a San Pedro, bueno, muchos de ellos han seguido el tema de comidas, bailes, música, siguieron manteniendo lo que ellos habían vivido allí. Bueno, aquí en San Pedro me encontré en una agrupación con una cantidad de gente que realmente es admirable, la forma de trabajo, de ganas que tienen de seguir todo esto adelante, con todas las actividades que vamos desarrollando durante el año en la agrupación. Ya sea desde los almuerzos, las fiestas, como saben, aquí en San Pedro están muy conocidas el tema de la fiesta de la ensaimada, la quema del demonio, los almuerzos que hemos desarrollado, y la fiesta de las colectividades. Hemos participado también, que nos invitan a la fiesta de la naranja, una gran cantidad de cosas que hacemos que realmente nos mantiene vivos y con ganas de seguir adelante. Hoy en día, por este problema lamentablemente de lo que estamos viviendo, bueno, no nos ha tocado otra cosa que manejarnos de esta manera, pero tampoco hemos parado, porque hemos hecho actividades por medio de las redes sociales, como celebrando el tema de nuestras raíces, que son todas las historias de los inmigrantes de España que viven, o de Mallorca, que viven aquí en San Pedro. Y ahora estamos lanzando un Mar de Sueños, que va a ser la historia que nos van a contar. Hoy en día con la tecnología es mucho más fácil. Nos van a contar las vivencias de sanpedrinos que están viviendo en Mallorca. No paramos realmente de trabajar. Agradecer también el tema de toda lo que hacen la gente joven, que con el tema de los bailes, también sus grupos están trabajando con los chiquitos, las madres, las misioneras, que también es un trabajo muy grande que hacen en su labor, manteniendo la hermandad entre todos y dando siempre una palabra de aliento y acompañándonos en su apoyo. Otra cosa, mi vivencia en Mallorca realmente es más que nada el tema de que yo lo que admiro es el tema de cómo han mantenido y mantienen las costumbres. Para ellos no puede haber crisis, puede haber esto, puede haber el otro, pero mantienen las costumbres, que es admirable. Todos los años, y se repiten en cada localidad, y cómo se juntan y cómo lo hacen, es realmente algo admirable. Eso es lo que más me llamó la atención y lo que más
metraje, el hecho de ellos mismos, cómo pueden seguir trabajando y juntándose y con alegría y todo, por más de que todo esté pasando o que tengan algún problema. Siempre tienen para una fiesta en un pueblo, otra fiesta en el otro, y van y vienen, y realmente eso es loable. Y bueno, tratamos acá en la agrupación de seguir todas sus tradiciones, costumbres, en la parte gastronómica, en la parte cultural, más que nada, para no perder las raíces bueno, de nuestros antepasados, ¿no? Gracias, Daniel, por tus palabras, por contarnos parte de esta historia que, si bien en comparación con las colectividades más tradicionales de la ciudad, la mallorquina ya lleva más de 50 años de actividad, y bueno, eso la verdad que es un gran logro de, como vos bien dijiste, todos quienes trabajan en pos del mismo objetivo. Gracias por estar. ¿Y qué piensan los mallorquines de que hacemos ensaimadas en San Pedro? Bueno, no, es un orgullo para ellos el decir, así tenemos la ensaimada representada en la Argentina. No dicen tanto San Pedro, sino en la Argentina. Tenemos un buen sello y bueno, saben que son de buena calidad y bueno, también el tema de la sobrasada, ¿no? Porque también se ha comentado y todo, el tema de la gastronomía que hay acá en San Pedro, y gracias también a la ayuda de la agrupación que le ha dado auge, se mantiene totalmente. Buenísimo. Gracias, Daniel, gracias a Agrupación Mayor, y vamos a recuperar el turno que se nos había extraviado en la virtualidad de la Asociación Española de Socorro Mutuo de San Pedro. Si está Roberto por ahí, tenés que activar tu micrófono, porque está desactivado. Apretar el micrófono para que podamos escucharte. Bienvenido. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, perfecto. Bienvenido, Roberto Mazanés. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Roberto Mazanés, soy de la comisión directiva. Fui designado para que le haga una reseña de la inmigración española y de la creación de la Asociación Española de Socorro Mutuo. En el siglo XVI se produjo una corriente inmigratoria de varios países de Europa, pero yo me voy a referir exclusivamente a la colectividad. Pregunto si me escucha. Hola. Sí, te escuchamos, Roberto. Ah, bueno, porque no me veo. Lo que no Bueno, tenés sí. encendida la cámara. Es decisión tuya si la querés encender, pero no te estamos viendo. Bueno, a ver, voy a tratar porque técnicamente no es mi fuerte. Pero si me escuchan, No te yo le voy preocupes, a... vamos para adelante así. Le vamos para adelante así. Bueno, una corriente migratoria importante en el siglo XIX, debido a factores adversos en España, que debido a que los prisioneros españoles que venían acá, aunque había una escasa comunicación, le mandaban noticias a los paisanos de España las posibilidades que se le brindaban en esta nueva nación. Por eso incentivaban la venida y contribuyó a ello desde la base propia del preámbulo de la Constitución Nacional, que propicia migración masiva para ser una gran nación. Bueno, a raíz de eso se empieza a venir una gran corriente migratoria de todas las colectividades, pero yo me voy a referir a la española, y se radica en la Argentina, y yo me voy a dirigir específicamente en lo que corresponde a San Pedro. San Pedro recibió una gran inmigración y, llegado acá, se establecieron, se desarrollaron económicamente, se ubicaron en la pueblo de San Pedro de los Arrecifes,
pero vinieron dos tipos de profesional, de gente. Venía gente de las grandes ciudades que se dedicó al comercio en la zona urbana, pero vino una gran cantidad de gente que eran productores rurales, campesinos en España. Tentado por la fertilidad que tenían acá, se empezaron a desarrollar y eso ayudó a que viniera mucha más cantidad de gente. Y un tipo de producción que era muy especial, que es un fenómeno que se presentó acá en San Pedro, de que eran pequeños productores que tenían una actividad específica en determinados producción que requería poco espacio de tierra, pero mucha mano de obra. Por eso había una gran población rural que le daba actividad a lo que realizaban. Esa diferencia entre los emigrantes que se quedaron en la ciudad y los que optaron por el campo se debía exclusivamente a la diversidad de culturas que estaban desarrolladas en España. Hay que tener que España fue una nación que se formó nutrida de distintas civilizaciones preexistentes. Entonces, por lo tanto, cada región de España tenía sus costumbres y hasta su idioma en algunos casos. Eso prosiguió en el tiempo, después se crearon las monarquías, que también dividió la zona de España. Después las monarquías se fueron fundiendo una con otra porque los descendientes se casaban entre ellos, y hasta que llegó a formarse el Reino de España. Posteriormente se creó la República, ya que en este momento es un gobierno mixto, si bien existe el rey, es una república democrática y parlamentaria. Y a raíz de eso, la corriente migratoria que viene acá explicó que había una diversidad de culturas. Una vez acá, desarrollado socialmente y comercialmente, empezaron a aparecer las falencias en ellos. Una de ellas era una ayuda organizada de los nuevos inmigrantes que venían. Y otra, el desarraigo que sufrían estando lejos de su familia y compartiendo costumbres que le eran ajenas hasta ese momento. Entonces, un 2 de febrero de 1975, se forma un grupo de inmigrantes españoles y adquiere en la calle, la que hoy es calle Mitre, 10 varas de terreno. Eso llegan a lograrlo con una contribución voluntaria y sin cupo de dinero para comprar esas 10 varas de terreno, donde sería instaurado después la sede de la Asociación Española, que si bien no estaba ubicado en el centro, porque no nos olvidemos que en esa época el centro estaba bordeando en el casco histórico, bordeando el convento, pero fueron visionarios de instalarse ahí en la calle principal, que era salida de San Pedro, y un poco contagiada por los hermanos italianos que se habían instalado enfrente. Posterior a eso, en el año 1970, un 2 de febrero de 1975, se reunieron y formaron la Asociación Española de Socorro Mutuo. Ya tenía la organización para prestar la asistencia, pero tenían que cumplir la otra falencia que ellos tenían, que eran mitigar el desarraigo que se había producido en su venida acá a la Argentina. En 1978 empiezan la construcción del actual local social, empezando por todo el sector que era de la calle Mitre. Su primera secretaría estuvo donde posteriormente fue el restaurante La Victoria, de un activo socio y directivo de la Sociedad Española, que era don Luis Murgoitio, y posteriormente se construyó el otra ala que está sobre la calle Obligado para formar ahí el Club Español, donde en el año 1980 se lo terminó de amoblar
y ahí empezaron a desplegar las actividades culturales con bailes y verbenas que los ayudaba a sobrellevar mejor la nostalgia que representaba estar lejos de la familia. Sigue funcionando en esas condiciones. En 1906, perdón, se logra la personería jurídica que le da entidad formal para seguir desarrollando actividades consulares, con el apoyo de los distintos vicecónsules, en el año 1906. Así que un año antes que se instaurara la ciudad de San Pedro. Continuó en esa cultura de mantener la cultura española, prestando servicio, apoyando en distintos requerimientos de los socios. En la actualidad brindamos algunos servicios, prestamos asesoramiento en una situación muy vigente como es en este momento, que es la obtención de la ciudadanía. Contábamos con la participación del vicecónsul de San Nicolás, que venía a tener acá, ante el fallecimiento de él, con varias instituciones amigas, la agrupación Mallorca, la Sociedad Española de Varadero, y nosotros propiciamos la instalación del viceconsulado en San Pedro, cosa ya que fue otorgada, y estamos a la espera de la confirmación de la designación por parte de la Cancillería para seguir prestando asesoramiento y apoyo en cuanto a todo el aspecto legal de los ciudadanos españoles. Socios y no socios de la sociedad española son atendidos por la misma deferencia. Gracias, Roberto, por este repaso tan detallado. La verdad que has resumido bastante y mucho, yo diría, la historia, pero has dado las pinceladas necesarias para que entendamos la envergadura de esta institución. Vamos ahora con Inés, pero que nos va a seguir presentando. Permitime, Juan Manuel. Permitime, Juan Manuel. Perdón. Si bien la historia, viste, es una ciencia inexacta, y nosotros nos nutrimos de comentarios de antepasados, pero no quiero dejar pasar un reconocimiento a una persona que ha contribuido mucho para la historia de San Pedro. Y me refiero al licenciado Américo Picagli, que quiero rendirle un testimonio de nuestra reconsideración, porque soy de la idea que los reconocimientos deben hacerse en vida, y espero que se lo haga llegar, porque él nos hizo reflejar un poco la historia de San Pedro. Gracias, y gracias a ustedes a ustedes por hacernos participar y hacer conocer un poco de la idiosincrasia de España. Gracias, bien vale tu mención. Simplemente les decimos a quienes no son de San Pedro que el licenciado Américo Picagli ha sido el fundador, el ideólogo del Centro de Estudios Históricos de San Pedro, espacio que propició la recuperación de un museo histórico para San Pedro, y que hoy este grupo de vecinos, dentro del cual Inés, quien les habla, y muchos de los que estamos conectados, somos parte y continuadores de esa obra. Gracias, Roberto, por mencionar, y Américo seguramente va a estar muy agradecido. Vamos con Inés entonces. Bueno, ahora tenemos a una inmigrante en primera persona. Es Josefina Tomás, más conocida por Pepita, que vino de Francia con sus padres en el año 1952, vivió siempre en San Pedro, es profesora de francés y de literatura. Desarrolló toda su carrera docente en la Escuela Normal y en la Escuela de Comercio. Bueno, yo vine en el año 52, sí, te escuchamos. Vine con mis padres. Yo tengo una raíz española por parte de padre, de ahí Pepita, que me adoptaron en Argentina cuando llegamos acá, porque mi padre quería un nombre español, y mi madre, que era catalana de ascendencia francesa, pero yo nací y me crié en Francia. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, estoy
conectada básicamente con la Alianza Francesa. Siempre estuve conectada a través de René Pons y, bueno, ahora de Alejandra López. No formo parte de ninguna comunidad porque no está organizada la comunidad francesa. Yo me siento un poco de cada uno, pero mi familia materna está toda en Francia y mi familia paterna está en España, así que piso de los dos lados. No sé qué querrán saber. Sobre todo tu llegada, cómo fue, cómo te sentiste, qué costumbres pudiste mantener y transmitir. Bueno, cuando llegué fue un desastre porque en aquella época no existía ni el WhatsApp ni el video. Cuando te despedías para toda la vida y fue muy difícil porque las costumbres acá estaban unos 50 años atrasados. Cuando digo 50 años hablo de la moda, de la escuela, es decir, de las diferentes asignaturas, de la cultura. Me sentía muy desgraciada. Me costó mucho poder adaptarme, pero bueno, por ejemplo, yo vine y usaba pantalones en Europa. Acá no existía la mujer con pantalones y pasaron 20 años para que se usaran los pantalones. Así que como eso te podría decir muchas cosas. Y sufrí también la parte de la educación. Estaba muy atrasada con respecto a las técnicas que usaban en Europa. Pero bueno, logré adaptarme y bueno, ahora soy profesora de castellano y literatura, que es muy cómico, porque en realidad cuando vine no sabía hablar castellano. No sé qué más querés que cuente. Bueno, ¿qué costumbres pudiste transmitirle a tu hijo de lo que vos trajiste? Bueno, yo a mi hijo le transmití que las fronteras no son del país donde uno está, sino que hay que viajar y conocer mundo. Y sobre todo la lengua, para mí es muy importante la transmisión de la lengua, así que él aprendió francés, él tiene la nacionalidad francesa porque yo estuve en pareja con quien fue su padre, que es francés, de origen francés, y bueno, que es francés, también vino en el mismo año, vino como inmigrante de Francia. Así que mi hijo se fue un año allá a Francia para conocer la cultura francesa. Y bueno, le transmití todo el amor que yo siento por Francia. La pregunta siguiente, ¿tus nietas hablan francés? Ninguna de las dos quiso aprender francés, o sea que mi ascendiente sobre ella, -0. No he logrado ese amor como que pude despertar en mi hijo, en mis nietas. Bueno, perfecto. Ahí no sé qué te pasó, porque somos unos cuantos los que aprendimos francés con vos. No tuviste suerte con tus nietas. Con respecto no. ¿A qué otras costumbres pudiste transmitir, sobre todo en comidas, en rituales? Porque, por ejemplo, cuando nos reuníamos los 14 de julio, había alguien que aportaba el paté, algunas otras cosas. ¿Qué seguís haciendo o transmitiendo de esas fiestas que hacíamos en alguna época? Yo sigo con la cocina mediterránea, que es la que inspiró a mi hijo para ser cocinero. Y bueno, cada vez que voy a Francia, corroboro que lo que yo estoy haciendo es lo que yo aprendí a comer allá, y que mi mamá me transmitió también. Y algunas comidas españolas, porque mi papá era español. Bueno, ¿qué mensaje nos darías a los que nacimos en Argentina de lo que vos pudiste aportar en su momento y seguís aportando? Sería tu mensaje final como inmigrante. Yo creo que en estas épocas tan difíciles, aunque la tecnología nos conecta con todo el mundo y a cada instante, lo más difícil es romper las raíces. Uno sabe que tiene un lugar en el mundo, y eso me lo explicó mi hijo, que salió también, que se fue a Europa hace ya unos cuantos años y estuvo 4 años allá, y dijo:
yo nací en San Pedro y aunque amo Francia, amo España, mi raíz está en San Pedro. Y yo entiendo que el que se va no puede terminar de cortar esas raíces siempre están en uno y viven en uno. Y cuando uno puede ahora, con los avances del transporte y todo, volver, como me ha pasado a mí, que he podido volver al lugar de mis amores, se siente un calorcito en el espíritu que es muy difícil de describir, que solamente lo sabe el que ha tenido que cortar con los lazos familiares, que ha tenido que cortar con sus costumbres, con sus grupos, con sus maneras de vivir. Bueno, te agradecemos muchísimo, Pepi, tu aporte en este día tan especial para nosotros de reencuentro. Gracias a ustedes por hacerme participar. Lo que pasa es que a veces yo quisiera estar participando más, pero para mí la tecnología, yo tengo 80 años, nací en la época del teléfono que le dabas manija, imagínate esto. No importa, estás presente y te queremos muchísimo. Juan, seguís vos. Bueno, gracias, Inés. Gracias, Buenas Pepita. noches a todos. Gracias, Pepita, y quienes no te conocen se van a quedar con la intriga de cómo sos, pero dejemos la intriga. Bueno, no puedo manejar, y me puse una lámpara y todo, pero no hay caso. Hasta me peiné, escuchame. Muy bien, gracias, Pepita, te mandamos un gran abrazo. Vamos entonces a continuar, ya hablamos de la colectividad española, y bien, nuestro amigo Mazanés nos indicó que la colectividad española vino a San Pedro proveniente de diferentes lugares. Una gran masa de inmigrantes españoles provenía de la zona de Cataluña. Vamos a convocar entonces a Mirta Camarasa. Ella es una docente jubilada de San Pedro, participante activa y colaboradora del Museo Histórico, quien nos va a contar parte de su historia como descendientes de catalanes, pero principalmente sus ganas de que dentro de la comunidad de San Pedro podamos avanzar en un estudio más en profundidad sobre lo que fue justamente la historia de esta colectividad, de esta región de España en nuestra ciudad. Bienvenida, Mirta, te escuchamos. Gracias, Juan Manuel, buenas noches. Sí, como has dicho, la colectividad catalana fue muy grande aquí en San Pedro. Yo soy nieta de catalanes por parte de mi padre. Siempre tengo en mi memoria los relatos y toda la historia de estos abuelos que vinieron de Lérida, de un pueblito en la montaña, y todo su trayecto para llegar a San Pedro. Mis abuelos, mi abuelo vino primero a fines del siglo XIX, ya en el siglo XX vino mi abuela desde allá. Ellos eran agricultores y, como comentó el señor de la Sociedad Española, eran tiempos difíciles y sobre todo en la zona que ellos vivían la agricultura no rendía los frutos que ellos querían, buscaban el progreso como la mayoría de los inmigrantes que vinieron desde allá. Y mi abuelo quedó encantado con nuestra zona, la zona de San Pedro, y él repetía siempre que 1 hectárea de San Pedro equivalía a 4 de allá. Bueno, después llegó mi abuela y se casaron aquí, y ellos fueron, como son la mayoría de los catalanes, muy emprendedores, muy luchadores, muy trabajadores, muy ahorrativos también, y fueron cumpliendo ese sueño de dejar a sus hijos trabajar la tierra, trabajar mucho, y así fueron viviendo y cumpliendo esos sueños que traían. En mi caso, como dijo recién Juan Manuel, yo investigando sobre el origen de mi familia, encontré muchos baches, me faltan muchas historias, pero lo que noté, por lo menos yo no pude encontrar todavía, recién empiezo, datos, documentación de todos esos catalanes que vinieron desde ese lugar. Ellos, en el caso, por ejemplo, de mis abuelos, yo sé que estaban contentos y agradecidos con nuestro país, pero jamás dejaron sus raíces. Era algo, como decía Pepita recién también, muy difícil de cortar con ellos. Ellos mantuvieron el idioma,
mi padre también, y mis tíos hablaban en catalán, costumbres, las comidas, recuerdo mi papá un morterito que tenía que hacer en el aliole, y como ello otras costumbres de su tierra. Aquí se reunían con otros matrimonios, con otra gente de Cataluña, especialmente a veces de sus pueblos. Mi abuelo fue trayendo después a sus familiares, a otros familiares que, si bien él vino primero, hicieron de ella una comunidad bastante importante. Y como les decía, me llamaba la atención que no encontraba, así como está la asociación o la colectividad mallorquina que se han organizado, la italiana, de los catalanes hasta el momento, por lo que fui viendo, no encontré mucho más. Yo tengo lo familiar, y mi idea es tratar de encontrarnos con aquellos descendientes de catalanes o catalanes para empezar a documentar, ver los legados que ellos nos dejaron y dejar, porque son parte de nuestra historia también. No solo es la de ellos, sino ellos incluidos dentro de San Pedro. Entonces, aprovecho y agradezco este espacio para invitar a todos aquellos que quieran reunirse, o si tienen documentaciones, porque estamos tratando de armar como un mosaico. Yo he entrevistado ya a algunas personas y me llama a veces la atención cómo se van entrelazando distintas familias de aquí de San Pedro, que yo, por ejemplo, no sabía, y que los parentescos vienen o que vienen de los pueblos cercanos, como que fueron, yo sé que los catalanes, Argentina es el segundo país en el mundo que tiene la mayor cantidad de inmigrantes catalanes, el primero es Francia, y a San Pedro también fue muy importante y muy grande esa colectividad. Entonces me gustaría, como les dije recién y lo vuelvo a repetir, reunirme, encontrarme con otros descendientes para ir armando esa historia más pequeña de los catalanes en San Pedro. Eso por un lado. Y otra cosita que quería decir es que quería recordar a mi abuela Mercedes, que fue una catalana luchadora, hoy diríamos una empoderada, porque se vino con solo 15 años sola, desde Onilonga, que es un pueblito de piedra hacia el medio de la montaña, y llegó acá y muy joven quedó viuda, a los 42 años, con 6 hijos pequeños, varios de ellos, y siguió adelante con el emprendimiento que habían hecho con mi abuelo Manuel. Siguió, luchó hasta sus últimos días, y bueno, siempre me llamó mucho la atención esa gran mujer que fue y tan luchadora. Bueno, Inés, demás es lo que yo tengo para brindar, no tengo mucho más que esto. Espero que el año que viene los catalanes seamos muchos para poder contar más de esto. Gracias, Mirta. En su momento pisaba muy fuerte en San Pedro y por distintos motivos, épocas, no existe. Pero vos sos la fiel representante, así que bueno, tu historia. Muchas gracias Juan, muchas gracias Inés, gracias por este momento. Bueno, mi amor por el Líbano es porque mi mamá, mientras yo crecí, ella vivió hablándome del Líbano todo el tiempo, de su papá. Yo no lo conocía, mi abuelo murió cuando yo tenía poquitos meses, pero siempre tuve la sensación de que lo había conocido gracias a todo lo que mi mamá hablaba de él. Es más, hablaba del paisaje, las montañas, las flores, y bueno, fue una cosa que dentro mío siempre estuvo, y por distintas circunstancias que agradezco a Dios, pude localizar en el año 99 a mi familia en el Líbano, y pude viajar a conocerlos. Mi abuelo llegó a principios de 1900, con alrededor de 20 años. Fue un viaje terrible porque en esa época estaba sufriendo el Líbano la guerra, o sea, la invasión otomana. Ellos, en esa época el Líbano tenía un 60% de católicos y el 30 o 40% musulmana. Ahora es al revés, queda muy poca religión católica en el Líbano. Somos 16 millones fuera del Líbano, de la diáspora, y bueno, mi abuelo se vino porque, bueno, tenía muchas disputas con los otomanos, le robaban, y bueno,
hubo un problema, mi bisabuela lo puso en un barco en Trípoli, en el Líbano, y él vino de Polizón durante meses en la bodega, no estaba registrado, en Marsella, Italia, le robaron todo lo que traía, lo poquito que traía, y llegó mareado, descompuesto, enfermo, a Buenos Aires y se radicó en la ciudad de Campana, donde había un grupo de libaneses que lo acogieron en ese momento. Ahí conoce a mi bisabuelo, y mi bisabuelo le regala a la hija mayor, que fue mi abuela, mi bisabuelo Chaya. Las cosas son así en el Líbano, aún siguen siendo así. Los mandatos entre los padres organizan las bodas, y se vinieron a radicar acá a San Pedro. Bueno, mi abuelo sufrió muchísimo porque nunca más supo de la familia. Se mandaban cartas, pero como había habido ese problema legal, a su mamá en el Líbano se las rompían en la cara de la carta, así que nunca supieron para dónde había ido el barco. Una cosa tristísima. Mi abuelo cuando yo nací tuve un problema de salud muy grande, y mi abuelo pensaba que me iba a ver morir, entonces ahí decayó mucho él, yo estaba muy grave y falleció. Y yo siempre digo qué lástima que no hubo nadie en ese momento que le dijera: no llores, Domingo, que ella va a ser la que va a volver por vos. Porque él tenía tanta pena porque yo iba a morir chiquita, y al final fui la única que pude regresar al Líbano por él. Fue emocionante la primera vez que estuve. Sigo teniendo contacto por WhatsApp con toda mi familia, es una familia muy numerosa. Ya mis primos se han ido todos casi del Líbano, están en Australia, en Canadá, están en Sudáfrica, en Burkina Faso. Así que bueno, en Francia tengo mucho contacto con ellos, sueño con volver. El Líbano ahora está con un problema terrible. Ustedes vieron el 4 de agosto esa enorme explosión que hubo en el puerto, más un problema de economía que hay un corralito, más 2 millones de sirios que hay. Siria es el país limítrofe del Líbano, amigo como si fuera de Argentina, Uruguay, una cosa así. Las familias están muy enredadas afectuosamente, y bueno, la situación es de emergencia en el Líbano. Me da mucha pena, todos se van. Justamente se van los que son católicos. Amo ese país, me siento en mi casa, todo porque una madre logró meter en el corazón de una hija todo lo que ella amaba a su papá y al lugar de donde su papá había venido. Así que bueno, yo trato de transmitirle a mi familia, pero sigo siendo la más encantada de esas raíces. Mi hermano Paul también está muy empapado porque yo le vivo hablando, pero la de mi familia es la que más se dedica a este tema. La colectividad en este momento no está teniendo actividad, muchos ya han muerto, como ustedes saben. Hubo un lugar hace muchos años en calle Lavalle al 300 de la propiedad de Chediak, papá de todos los Chediak, de Raquel Chediak, bueno, de los Chediak que nosotros conocemos acá en San Pedro, que prestaban lugar para que se encontraban a jugar el taule. Taule es como el backgammon de ahora, es una versión más antigua, y bueno, charlaban y el idioma lo practicaban. Mi abuelo sufrió muchísima discriminación con el tema de hablar, se le reían, entonces él no les transmitió ni a mi mamá ni a mi tía el idioma, solo ellas lo entendían. Sí, las costumbres de las comidas, que yo sigo haciendo para mis amigos 1 o 2 veces al año, y nos reunimos y bueno, comemos y disfrutamos de lo que es la mesa libanesa. Bueno, nada, siempre pensando en cuándo voy a volver. Ellos siempre me dicen que si un día yo tengo algún problema acá, allá tengo mi casa, mi lugar con ellos, no hace falta nada más que llevar la valija y quedarme con ellos allá. Así que tengo en el corazón repartido, la verdad. Tendría que dedicarme al apellido Oliveros, que es andaluz, pero como es como una descendencia muchísimo más antigua, es difícil de desarmarla, de encontrar datos.
pero los andaluces tienen que ver con los moros, así que estoy rodeada, me parece, de árabes. Estela, ¿qué podés transmitirnos de determinadas costumbres que has podido mantener vos a través de las historias y de lo que viviste? Que puedas practicar en tu casa con tus hermanos, sobrinos y demás. Bueno, la comida es lo que se transmite. Ya mi hermano hace empanadas árabes, así que ya con eso para mí un logro bárbaro, Paul. Bueno, nada, la comida en realidad. Después el idioma intenté, pero es muy difícil para mí. Con ellos me manejo con el francés que me enseñó Pepita Thomas, que fue una genia. Me ayudó un montón a defenderme allá en el Líbano, pero yo creo que sobre todo es el tema de la comida. Yo tuve un programa de música libanesa en una época, que fue una manera digamos, ¿cómo se llama?, de transmitir un poco lo que es allá, algunas noticias lindas del otro lado del mundo, inclusive entrevistábamos de distintas partes del mundo amigos que yo tenía a través de la Unión Cultural Libanesa Mundial. Bueno, Estela, te agradecemos muchísimo el aporte. Es muy lindo escuchar distintas voces a través de distintas generaciones. Y ahora le vamos a dar la palabra a Mirta Bettendorf, perdón que la perdí, estaba por acá. Tenés que abrir el micrófono, Mirta. Ella es descendiente de alemanes y en algún momento participó activamente en la comisión de la colectividad alemana en San Pedro. Yo no hablo más, la dejo para no restarle tiempo a su rica historia. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Mirta, acércate todo lo que puedas al micrófono. Bueno, yo voy a hablar primero, antes de hablar en primera persona, quiero hablar un poco sobre la colectividad alemana en San Pedro, porque la diferencia con respecto a las colectividades de las que ya hablaron, es que no es una colectividad que se radicó en los primeros tiempos de la ciudad, sino que fueron llegando de a poco, y una de las primeras personas que llegaron creo que fue Juana Frisch, porque su esposo era un profesional que se radicó en este lugar. Después vino, ella trajo a Elizabeth, su prima, y a la familia Hilby, que son los que comenzaron a mostrar la cultura alemana en San Pedro. Y después la mayoría de los que vinimos detrás, digamos, fuimos viniendo de otras provincias. No por eso no dejamos de pertenecer. Yo creo que la colectividad alemana es muy grande en la Argentina, si bien hay lugares donde más se han radicado, y también están los alemanes del Volga, o alemanes rusos llamados, que están en la zona de Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires. Quiero, antes de comenzar con lo personal, contar algo que yo creo, no sé si muchos de ustedes lo sabrán, que es la historia de Don Hilby. Él nació en Concordia, Entre Ríos, que es la ciudad de donde yo vengo, pero no donde yo nací. Y cuando chico, su papá trabajaba en una empresa alemana. Cuando llega la guerra se tienen que ir a Alemania, pero él había nacido en Argentina. Entonces, cuando la época de la guerra, él tiene que venir a hacer el servicio militar. Su papá prepara todo para su regreso, y por esas cosas de la vida, él fallece antes de regresar, y solo viene él y su mamá a la Argentina. Es una historia muy fuerte, como la de todos los inmigrantes, a los cuales yo admiro y respeto, de todas las colectividades, porque realmente todos tienen historias muy enriquecedoras y muy sufridas. Por mi parte es distinto, porque mis abuelos entraron por el puerto de Buenos Aires. Fueron dos hermanos, uno se radicó en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y otro en Peguajó, provincia de Buenos Aires, que es de donde yo vengo. Por esas de las cosas de la vida, después fuimos a Concordia porque trabajábamos en la represa mi papá, y por esas cosas de la vida también estoy en San Pedro,
que, bueno, yo llegué a San Pedro en el año 2002, venía con una trayectoria porque pertenezco a la colectividad alemana de Concordia, trabajé muy fuerte en esa colectividad, dentro de lo que allá se llama la Fiesta Provincial del Inmigrante, y bueno, cuando llegué acá me conecté con Arnildo, con Juanita, y pude trabajar con todos ustedes, haciendo posible que la fiesta continúe mientras se pudo, y bueno, dejar de alguna manera mantener encendida esa llama que nos dejaron nuestros abuelos, ¿no? Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí. Bueno, eso era lo que tenía para contar, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, la pregunta que le venimos haciendo a todos, ¿qué aporte hizo la colectividad o los inmigrantes, como quieras decirle, a la ciudad que encontrás en San Pedro que sea legado alemán, en alguna comida, en alguna conversación, en alguna producción? Yo no sé si ha sido tan fuerte como otras colectividades que sí han dejado su huella en distintas cosas, como lo han venido mencionando. Porque como es un grupo de personas que llegaron, digamos, en los años después, no en los primeros años del inicio de la ciudad, la mayoría han venido por razones de trabajo, y bueno, se han destacado algunos como profesionales, en el caso de la familia Frisch, pero después no creo que hayan, por lo menos yo no tengo conocimiento, que ha sido una colectividad que ha marcado cosas en la ciudad como otras. En este momento no están trabajando como colectividad. No, ya hace tiempo que se disolvió, y bueno, trato en lo posible de estar en alguna fiesta cuando es posible, pero el problema que ha tenido la colectividad alemana, como muchas colectividades, es que no se ha ido inyectando en su momento a los jóvenes, y la gente que está es muy mayor, y bueno, es muy difícil continuar, porque bueno, esto lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Bueno, ni hablemos en este tiempo de pandemia, ¿no? Pero es distinto en el caso de ustedes, o de colectividad italiana, o española, o mallorquinos que tienen su sede propia. Eso hace que se nuclee más la gente, caso de colectividades chicas como Alemania, como Francia, como libaneses que no tienen su sede propia, también no permite que se concentre, que tengan un lugar donde puedan seguir manteniendo y puedan inyectando juventud. Bueno, y la última pregunta que te hago, Mirta, ¿pudiste mantener alguna de las tradiciones familiares? Sí, con respecto un poco a la comida, y después la danza. Pertenecía al ballet de la colectividad alemana mucho tiempo, no acá, porque acá no hay. La danza sí, pertenecí mucho tiempo a ellos, y bueno, creo que aquí fue otra forma de estar presente. Donde yo estaba anteriormente, hasta ahora el movimiento es permanente, la colectividad es muy fuerte, y está permanentemente, como ustedes, como la colectividad italiana, siempre haciendo actividades. Acá lo cultural, bueno, yo en algún momento tuve oportunidad de traer algunas cosas a nivel cultural, pero bueno, falta gente, como en todo colectividad chica. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes por permitirme, y me voy a despedir diciéndoles Auf Wiedersehen, hasta que nos volvamos a ver. Gracias. Gracias, Mirta. Gracias, Inés. Vamos a continuar con este hermoso recorrido. Creo, Inés, que nos estamos dando un gusto bellísimo de poder tener la palabra de todos estos representantes. Nada, nos hace notar que hay posibilidad de recuperar ese mosaico más allá de sede o no sede. Hay una llama que todavía, en algunos casos chiquitita, pero encendida, que tenemos que contribuir todos para no perder
esa enorme diversidad cultural que tiene San Pedro. Vamos ahora en búsqueda de otra de las colectividades que hace pocas décadas que se han incorporado a la comunidad de San Pedro, y hablo de la colectividad paraguaya. Vamos entonces a darle la palabra a una joven de 22 años. Ella está en la Argentina desde hace 12, se mudó aquí con su mamá en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Vamos a hablar con nuestra amiga Romina Brites, si está por ahí, que encienda su micrófono. Buenas noches. Como me Hola, presenté el ¿cómo señor estás? Juan, yo soy Romina. Muy bien. Soy Romina, soy de la colectividad paraguaya. Y hace 12 años que vivo acá. Bastante tiempo. Contanos, por favor, Romina, cómo fue tu experiencia como inmigrante con tu mamá en búsqueda de mejores posibilidades. ¿Qué significó San Pedro en esa búsqueda? Y la verdad, yo cuando vine acá era muy chica, tenía 9 años, por lo tanto fue un cambio bastante brusco, muy grande para la edad que yo tenía en ese momento. Y en mi caso me costó bastante acostumbrarme acá, a la ciudad, a las costumbres del país y a todo prácticamente. Y esa complicación para... Hola, Julita, te espero mañana. Sí, decíamos en el sentido de lo que te fue difícil esta incorporación y esta adaptación, más que nada culturalmente. Contanos en ese sentido, hoy en día, ¿cómo estás? Si pudiste desarrollarte, qué estás haciendo hoy laboralmente, pero también contanos de qué manera, para no sentirte tan lejana de esa cultura, la propia, de qué manera ustedes en San Pedro siguen conservando sus tradiciones. Y la verdad, hoy en día ya es más fácil, ya estoy prácticamente, es mi país. Tantos años viviendo acá, con el tiempo te acostumbras. Pasé toda mi infancia y mi adolescencia acá, así que soy prácticamente más argentina que paraguaya en algunos casos. Y con el tema de, digamos, conservar nuestras tradiciones no fue tan complicado, porque hoy en día hay muchos paraguayos acá en San Pedro y siempre tenemos contacto con nuestra gente, con los nuestros, con todo, con el tema de la música, la comida, es lo que más conservamos. Tratamos de mantener nuestro idioma, tratamos de mantener siempre vivo todo lo que es nuestro país. Bien, gracias Romina. Te pedimos un mensaje que compartas con los presentes acerca de algún pequeño comentario que quisieras hacer sobre cuál es el impacto en San Pedro y cuál es la contribución de la colectividad paraguaya a este devenir de la ciudad en estos tiempos. Y en todo esto, en estos tiempos, la verdad, con todo lo de la pandemia, es bastante complejo todo. Principalmente para nosotros los extranjeros, más que nada los latinoamericanos, que es lo que más estamos sufriendo el golpe. Bien, es una alegría porque en todas las fiestas últimas de las colectividades, ustedes saben que estas colectividades latinas son muy alegres, muy festivas, y la verdad que hemos trabajado compartiendo espacios en el marco de la fiesta de las colectividades
y siempre ha sido muy armonioso nuestro trabajo, así es que celebramos que en ciudades como la nuestra también haya una hermandad latinoamericana de los pueblos y podamos trabajar en conjunto. Gracias, Romina, por tu participación, gracias a tu mamá que siempre ha estado participando y tratando de alguna manera volcar la cultura de tu país de origen en nuestra ciudad, y eso lo valoramos mucho. Y él es Alfredo Nakama, el menor de 3 hijos, se dedica al rubro de tintorería, actividad que heredó de su papá, quien llegó por el año 65 a San Pedro. Pero su papá y su mamá llegaron a la Argentina en el año 1955. Así que Alfredo no integra colectividad porque no hay en San Pedro, son muy pocos los descendientes de japoneses, pero sí nos va a contar todo lo que él sabe que le transmitieron sus papás. Bienvenido y gracias por sumarte, Alfredo. Buenas noches a todos. La verdad que muchas caras conocidas. Y bueno, voy a hacer un breve raconto de cómo mi familia llega a la Argentina. Mis padres, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden venirse acá, pero no por casualidad a la Argentina, sino porque ya tenía un hermano que estaba acá. La decisión de irse de Japón se produce después de la Segunda Guerra Mundial, estaba devastado, entonces andaban buscando nuevos horizontes. Y este hermano que ya estaba acá, lo llama a la Argentina. Su primer lugar donde se establece en Argentina es en Villa María, y es donde aprende el oficio de la tintorería. Cuando logra él ahorrar unos dinero, digamos, se puede independizar y se va a Carcarañá. Ahí en Carcarañá, quiero contarles que cuando vienen mis padres acá ya tenía una hermana que viene de Japón. Mi hermana mayor, ya que nació allá en Japón, venían con ellos, ¿no? Y bueno, después cuando nos trasladamos a Carcarañá, ahí nació mi hermana, somos 3, nace mi hermana, y en el 64 nací yo en Carcarañá. En esa fecha, mis padres se enteran que había una tintorería a la venta en San Pedro, bueno, y deciden venirse acá, ¿no? Es por eso, es así como nosotros llegamos a San Pedro. Y bueno, no sé, Inés, si querés hacer algunas preguntas. Todo lo que vos nos puedas contar de tu historia familiar, sobre todo en costumbres, en transmisión de valores, todo lo que vos te acuerdes, bueno, yo la conocí a tu mamá, pero todo lo que vos puedas contarnos de una cultura tan distinta a la que venimos hasta ahora escuchando. Mirá, al estar alejado de los centros, de los grandes centros urbanos, estábamos medio como alejados de las tradiciones, de los centros tradicionales. Y no era muy fácil participar por la distancia. Entonces se nos complicaba un poco seguir tradiciones. Sí podíamos seguir tradiciones en cuanto a lo que es las comidas, pero no mucho más, ¿no? No mucho más que eso. Después las costumbres, una barrera muy grande fue la barrera idiomática. Mis padres le ha costado mucho, aunque mi padre aprendió rapidísimo el idioma. Mi madre creo que le costó mucho más. Los que conocieron a mi mamá le costaba un poco más. Mi papá no, mi papá fue un tipo que fue más, no sé si se integraba mejor a la gente, pero el idioma yo estuve en Japón en el 90 y realmente ahí me di cuenta lo que es ser analfabeto, ¿no? Porque escribir ni ahí, y hablar tampoco. Acá mis padres no me enseñaron el idioma, cosa que no voy a perdonar nunca, ¿no? Porque cuando vos aprendés un idioma de chico,
no te cuesta nada, digamos. Pero bueno, lo único que es... Sí. Te iba a preguntar si tus padres tuvieron oportunidad de volver en algún momento a Japón. No, mi padre falleció muy joven, mi padre tenía 42 años cuando fallece. Sí, mi madre, cuando yo fui en el año 89-90, ella fue en el año 70 y 78, mi madre fue, después que vine yo de Japón, ella fue para allá, estuvo en Japón, que fue la última vez que vio a la madre. Pero había ido anteriormente, por ahí por el año 78, 79, por ahí. Sí, pero el idioma, mirá, te digo que yo no sabía nada, tuve la oportunidad de conocer a mi abuela y conviví 10 días con mi abuela y te imaginás lo que era. Yo no entendía nada de lo que hablaba ella, ¿viste? Era todo a lo indio, por gestos, bueno. Hoy, por ejemplo, si vos tenés un celular, te lo podés traducir, podés comunicarte, pero en ese momento no había esa posibilidad. Pero bueno, fue una experiencia, la verdad, muy linda. ¿Y vos por qué te fuiste? ¿Fuiste a conocer a tu familia? ¿Fuiste con idea de trabajar, estudiar? ¿Cuál fue tu experiencia de irte a Japón, a la tierra de tus padres? Sí, en ese momento había posibilidades de trabajo en Japón, yo era soltero, mucha gente, hijos de japoneses, incluso japoneses que vinieron acá, se fueron para Japón a trabajar. En ese momento, no te olvides que estamos hablando del año 89, ya años anteriores estábamos viviendo una crisis económica en Argentina y muchos decidieron ir a dejar la familia, incluso dejaban la familia acá y se iban a trabajar a Japón, ¿no? Y eso duró muchos años, que se fueron digamos, a ver si podían ahorrar un dinero, porque allá, si bien es costoso la vida, podían ahorrar y mandar a la Argentina. Bueno, yo me decidí, más que nada, es la posibilidad de ir a Japón y poder conocer a mis parientes que yo no conocía, ¿no? Y mi abuela en ese momento vivía, y pude conocer a mi abuela. No te escucho, Inés. Qué felicidad que lo hayas podido hacer. Te agradecemos infinitamente tu raconto, que todos sepan algo de tu historia, y le damos la bienvenida a la colectividad venezolana antes que se nos corte el Zoom. Lo vamos a escuchar a Leonardo Díaz, que hace 3 años que vive en San Pedro. Ha llegado desde su Venezuela, bailando, según nos dice él, joropo. Bienvenido, Leonardo, abrí tu micrófono. Hola, buenas noches. Sí, justo como me indicaba María, soy de Venezuela. Como tal, como algunos acá, digamos, hasta ahora no hemos armado una colectividad como tal. Somos un grupo de personas que actualmente estamos acá en San Pedro. Estamos un poco más de 100 personas y bueno, muchos decidimos salir a consecuencia de la crisis socioeconómica que se presentó en el país. Tal fue mi caso también. Y bueno, estamos por acá, digamos, en busca de nuevos horizontes, de formar una mejor calidad de vida. Bien, tengo 3 años acá en Argentina, 5 años en Argentina, 3 años en San Pedro, 2 de los cuales fueron en la ciudad de Buenos Aires, y luego me trasladé hasta acá por temas de trabajo. Actualmente trabajo en papel prensa, y bueno, ya estamos casi que radicados acá, por así llamarlo. Tuve una nenita el año pasado, así que ya tenemos raíces. Ella sale con raíces sanpedrinas, se llama Samantha, y
ya justamente está por cumplir un año ahora en diciembre. Básicamente, digamos, nosotros acá había un chico que estaba antes con la integración de la colectividad venezolana, que a este momento decidió también retirarse por un tema de trabajo, que se llama Ángel. Y bueno, nos quedamos nosotros a cargo, digamos, como para proseguir y continuar, digamos, con esta integración de todos los que pertenecemos acá en el área. Bueno, acá realmente nuestro aporte, como digamos, de nuestras raíces, lo que hemos estado integrando en el tema de gastronomía, la arepa, creo que la han escuchado hablar, y tenemos también los tequeños, que son los palitos de maíz, los palitos de queso, perdón, que digamos han tenido mucha aceptación acá en San Pedro y por supuesto a nivel mundial. Si bien somos, creo, una comunidad a nivel mundial que recién estamos como en esta etapa de migración. Creería yo que somos los más nuevos en toda la historia de lo que hemos emigrado y que estamos distribuidos en diferentes partes del mundo. Bien, como decía Pepita, que lo anoté por allí, siempre tenemos nuestras raíces, digamos, siempre vamos a estar anclados a nuestras raíces, porque es así. Y bueno, la idea es también poder transmitir de parte de esas raíces, también que otro público, otras personas puedan conocer nuestro nivel de cultura, cómo nos manejamos, qué tenemos para dar, y por supuesto, digamos, qué es lo que podemos enseñar al mundo también. Bueno, Leonardo. Como comentaba María Inés. Leonardo, lamento que tenemos que cerrar, se nos termina el tiempo. Juan, la despedida. Gracias, Leandro, de verdad. Ya nos faltará oportunidad para profundizar en cada una de las colectividades. Hago 2 pedidos de disculpas. Uno a Liliana Agüero, a Ivana Rodríguez, a Daniel Jauregui, que nos han preparado 2 hermosas canciones para hoy, pero por cuestiones de sistema y de conectividad, y ahora también de tiempo, las vamos a subir a nuestro canal de YouTube, porque han sido 2 hermosas canciones que nos han regalado. Gracias, Liliana, que sé que estás conectada. Si querés encender tu cámara, así todos te saludamos y les agradecemos el trabajo musical que han hecho y que compartiremos por nuestras redes sociales. Gracias, Lili. Buenas noches a todos, un placer escuchar estas hermosas historias y vivencias. Para mí es un placer poder estar con todos ustedes. Hoy tuve la colaboración de mi amiga querida Ivana Rodríguez, y bueno, y el primer trabajo que es realizado por mi esposo, Daniel Jauregui, y bueno, con mucho amor dedicado a todos ustedes. Gracias, Lili. Así que bueno, cuando puedan lo verán. El segundo pedido de disculpas. Juan Capecci está por ahí, que encienda su cámara, por favor, Juan. Juan ha hecho un documental precioso hace ya un par de años para el centenario de la Declaratoria de San Pedro Ciudad, y un capítulo está dedicado a las colectividades. Queríamos tenerlo a Juan para que nos haga, después de varios años de ese documental, cómo veía hoy las colectividades de San Pedro. Juan, no faltará oportunidad, pero te queremos ver y agradecer por estar. En principio, agradecerle a la gente del museo y a vos, Juan, y también a Inés, esta invitación que me han hecho. La verdad ha sido una jornada impactante por lo nutrida, por el recorrido que se ha hecho por parte de las distintas colectividades. He estado impresionado respecto de los cambios que ha habido en estos 13 años que tiene este documental. Hubiese tenido mucha más información disponible si me hubiese quedado, por ejemplo, un año más en San Pedro, que fue, yo me fui en el 2010, yo viví 5 años simplemente en San Pedro, pero en el 2011 aparece ese famoso libro manuscrito que la Dirección de Cultura socializó, en la que aparecen
el registro de los inmigrantes en San Pedro, donde están, yo diría, casi todas las calles, todos los comercios, las calles y los bares, están ahí los apellidos más reconocidos de San Pedro, pero esta experiencia de hoy también le suma mucho a esto que es, como decías vos, una experiencia que sigue vigente y que sigue viva. O sea, tener un venezolano o un paraguayo dentro del documental que tiene 3 años merece toda una actualización, digamos. Y es que así sigue la vida. Una sola cosita, déjame decirte, Juan. Una apreciación que me habías pedido vos desde afuera. Me da la sensación de que están haciendo un gran trabajo desde siempre. Son comunidades que tienen todas entre 5, 6, 8.000 años de historia. O sea, considerar que la historia de los inmigrantes libaneses, que vienen de los chiitas, de los maronitas, de los cristianos ortodoxos, de los cristianos maronitas o de los catalanes, que tienen toda la historia de los merovingios, los visigodos. Estamos hablando de Irlanda, tiene 4.000 años, hace que descubre la agricultura Irlanda. Es decir, que cuando un irlandés viene a Santa Lucía, vienen 4.000 años de historia. Digo, quiero decir, tenemos que ser un poco más condescendientes con nosotros. Disculparnos un poco si nos falla un dato, si un libro se nos perdió, si hay algún apellido que se extravió en el camino. Dentro de 8.000 años, que no creo que estemos vivos, muchos de nosotros estaríamos pudiendo decir si hemos hecho un gran trabajo o no, digamos, en el tema de armar un país nuevo, una cultura totalmente, pero totalmente nueva. La última gran cultura nueva que tiene el mundo es sin lugar a dudas, es América Latina, entre 600 y 500 años de historia. Estamos empezando, Juan, me parece que todo este esfuerzo que se está haciendo en lo que va de la historia de inmigrantes en San Pedro ha dado muchos frutos, y yo he hecho simplemente un recorrido muy pequeño y muy apresurado posiblemente para lo que se merecería la historia de los inmigrantes sanpedrinos. Fue mi abuelo un inmigrante enamorado de la tierra y los quehaceres campesinos. Llegó hasta aquí como otros peregrinos a concretar su sueño más preciado. Encontrar un buen lugar pacificado donde pudiera ser su nuevo hogar y un fértil suelo al fin poder sembrar, como Josué en su carta había narrado. Fue sabio al enseñarme a amar el sur, sin olvidar su tierra tan lejana, porque hoy tengo argentino al corazón y un cielo de inmigrantes en el alma, y un cielo de inmigrantes en el alma. Fue mi abuelo un inmigrante enamorado, maestro de la fe y de la vida, contándonos historias de los barcos, la esperanza y el dolor de su partida. Fue sabio al enseñarme a amar el sur, sin olvidar su tierra tan lejana, porque hoy tengo argentino al corazón y un cielo de inmigrantes en el alma, y un cielo de inmigrantes en el alma.